al presupuesto público, ¿cierto? Abordamos los temas del ciclo de presupuesto, principio del presupuesto público, conocimos las diferentes fases del ciclo del proceso presupuestario, ¿verdad? Y a través de la evaluación brindamos un feedback bastante interesante. Entonces, estimados alumnos, a la fecha ya hemos estudiado 3 sistemas. El primero, que es el Sistema de Modernización del Estado. El segundo, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el tercero, que vimos el viernes, que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, no es que unos sean más importantes que otros, pero en realidad estamos por buen camino para al finalizar el curso tener nociones bastante profundas o ya bastante conceptuadas para poder estar preparados en este tema. Y hoy nos toca ver un sistema que, en mi opinión, es uno de los más interesantes. Es uno de los que de repente en su momento puede llamar más la atención de los gestores públicos, ¿no? Porque en particular, en mi forma de pensar, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, me lo pueden decir en el chat, el objetivo de la gestión pública es proveer un servicio con la finalidad de mejorar o cambiar la calidad de vida de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos. Hacia eso apunta la gestión pública, hacia eso apuntan las políticas públicas, hacia eso apuntan los sistemas administrativos del Estado y de todos los sistemas administrativos que están integrados, que se coadyuvan, que trabajan los unos a los otros por un mismo objetivo. El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene un rol fundamental y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero antes de iniciar, ¿qué alumno ahora sí me ayuda a hacer una lectura rápida de los objetivos que ven ustedes acá en pantalla? Por favor. ¿Alguien que me ayude a hacer lectura de los objetivos que pasa el día de hoy? Lunes muy pesado. ¿Me escuchan? Graciela, ¿alguien por ahí que me ayude a hacer lectura de los objetivos? Hoy están muy callados. Vamos a animarnos, vamos a despertarnos para tener una buena jornada de aprendizaje. Por favor, ayúdenme a alguno de ustedes a hacer lectura. O tendré que llamar a alguna víctima. ¿Nadie? A ver, ¿quién me acompaña el día de hoy acá? Ya. Graciela está perdonada porque estamos portándose. Ya. A ver, ¿se encuentra Yesenia Arevalo conectada? Yesenia. Juan, ¿alguien está, digamos, en una computadora que pueda hacer lectura o en un celular también, por favor? ¿Nadie? Bueno, vamos a leer y esperar que tengan mejores condiciones para poder participar más activamente en clase. Hoy día vamos a conocer los alcances y los principios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Vamos a conocer las diversas etapas del ciclo de inversión pública y los alcances de cada uno de ellos. Vamos a reconocer las funciones del órgano rector del sistema, que es la Dirección Nacional de Programación Multianual de Inversiones, y vamos a comprender sus funciones como órgano rector del sistema de programación multianual y gestión de inversiones, y también espero que reconozcamos las principales funciones de los diversos órganos del Invierte.p. Ahora sí, estamos listos para iniciar. Y para iniciar, voy a pedirles su apoyo en el chat para ir intercambiando ideas, por favor, porque es importante, alumnos, que nosotros conozcamos y reconozcamos lo que significa la inversión pública. ¿Qué nos dice la teoría sobre qué es una inversión pública? Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin o con el objetivo de crear, de ampliar, de mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. Analicemos bastante bien lo que nos quiere decir este concepto. Es una intervención en tiempo que utiliza parcial o totalmente recursos públicos.
Ahora, si nos ponemos a pensar en la inversión privada, que también existe y que incluso es mucho más conocida y estudiada que la inversión pública, podríamos decir, por ejemplo, una diferencia, ¿no? La inversión pública es una intervención realizada por una persona natural o jurídica que busca ¿qué? Que busca generar rentabilidad, que busca generar una ganancia, que busca generar un usufructo para la persona o el grupo de personas que está ejecutando una inversión privada. Por ejemplo, si yo coloco un emprendimiento, no lo sé, yo abro de repente una pastelería, abro una cafetería, yo estoy invirtiendo un capital buscando una rentabilidad futura. Pero la inversión pública funcionará de esa manera. Yo les pregunto y respondan en el chat, por favor. ¿La inversión pública busca una rentabilidad? La inversión pública está conceptualizada como para buscar una ganancia dineraria, pecuniaria. ¿Es el objetivo de la inversión pública? ¿Sí o no? Nada más en el chat, por favor. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Sí me escuchan, verdad? No, correcto, correcto. No busca una ganancia, una rentabilidad, un usufructo, sino que busca mejorar la calidad de vida de las personas, proveerles de un bien, de un servicio o mejorar una infraestructura existente, ¿no? Habiendo identificado qué entendemos por inversión pública, tenemos que dar un pasito más para entender qué es un proyecto de inversión pública. Muy fácil, alumnos. Un proyecto de inversión es una herramienta, una estrategia que utiliza el Estado, que utiliza el aparato público para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población. Eso es lo que tiene que darnos el día de hoy. Y un proyecto de inversión pública es una forma o es la forma en la que el Estado busca cambiar el status quo y mejorar la forma de vida de las personas. Entonces, habiendo realizado esto, tenemos como siempre y tenemos siempre que revisar lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual o gestión de inversiones, más conocido como invierte.p. Seguramente algunos de ustedes, de repente mayores que yo, no han escuchado o han escuchado hablar anteriormente del sistema conocido como el SNP. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que era el SNP? ¿Alguien de más de 30 años que ha escuchado lo que era el SNP? El sistema, claro, ¿no? Y muchas veces nos hemos quedado con la idea de que el Sistema Nacional de Inversión Pública era el SNIP y nos ha costado un poco de años poder diferenciarlo, ¿no? Pero en verdad, tenemos que entender, alumnos, ¿sí? Licenciada, ¿está con eco? ¿Sí? Qué raro. Eco. Qué raro. A ver, déjame refrescar la pantalla, por favor. Hola, ¿cómo me escuchan desde acá? ¿Alguien me puede confirmar cómo me escuchan desde este dispositivo? ¿Mejor? Ya, tengo la solución, entonces siempre resolviendo, siempre hay que buscar una solución. Ya, estimados alumnos, ven la pantalla, ¿verdad? Ya, entonces rápidamente estábamos repitiendo que la inversión pública es una intervención que realiza el Estado para generar una rentabilidad, una ganancia o para generar otro ingreso a los funcionarios públicos. No, no, no.
La inversión pública es una estrategia que busca mejorar las condiciones de vida de las personas. Y un proyecto de inversión pública es una herramienta que se usa para tal fin, una herramienta técnica, ¿no? Un concepto dentro de la administración pública. Y decíamos que anteriormente, de repente, algunos de ustedes han escuchado hablar sobre lo que era el SNIP, ¿no? El sistema, el ya fenecido, el ya proscrito Sistema Nacional de Inversión Pública. Y les preguntaba por el chat, ¿quién ha escuchado hablar del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública? El anterior sistema de inversión pública. Y me decían por ahí algunos que habían tenido, lo habían escuchado, habían tenido nociones, ¿no? Pero tenemos que reconocer y recordar, alumnos, que este sistema administrativo, que antes se llamaba Sistema Nacional de Inversión Pública, en el año 2017 se reformó. Y se reformó porque se identificaron una serie de factores, una serie de indicadores que nos llevaban a concluir que había un problema con este sistema administrativo, ¿no? Y el Estado promulgó varias normas, específicamente el decreto legislativo 1252, que reformula el sistema de inversión pública. En primer lugar, lo cambia de denominación y le dice, ya no se va a llamar Sistema Nacional de Inversión Pública, sino se va a llamar Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y ahorita vamos a ver por qué. Como todo sistema que ya hemos venido estudiando, alumnos, cada sistema tiene principios, ¿cierto? En el caso de este sistema, Invierte.p, hay 6 principios que tenemos que reconocer y poder identificar. Primero, que esta es la palabra clave. Esta es la palabra clave. Si ustedes interiorizan esta palabra y lo identifican y lo relacionan con el Invierte.p, yo creo que ya hemos cumplido con el objetivo del curso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar que el sistema Invierte.p tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de inversión pública, correcto, para cambiar la vida de las personas y mejorarlo, correcto, pero identificando y apuntando al cierre de brechas. ¿Qué es una brecha? ¿Quién me ayuda comentando qué es una brecha social? ¿Qué es para ustedes una brecha, en sus palabras, como lo entiendan? De repente con un ejemplo, ¿qué es para ustedes una brecha social? ¿Quién se anima? Limitaciones. ¿Limitaciones en qué? Vas perfecto, pero ¿limitaciones en qué? Si estamos hablando de brechas públicas, de brechas sociales, ¿en qué tenemos, cuando hablamos de brechas, limitaciones en qué, Jessica? Te doy un datito, te suelto por ahí una idea. Ya en el presupuesto, en el acceso, porque esta es una palabra bien importante, en el acceso a servicios, en el acceso a infraestructura. Cuando hablamos de brecha es un indicador matemático. Sí, Nicole. Lo que yo podría opinar sobre la brecha social, mayormente está en la política y en lo cultural, pues también lo que es económica, como usted dice, y también en lo social. Yo como ejemplo le podría incluir, ¿no? Mediante lo que es en un problema complejo, ¿no? Que requiere soluciones integrales. Mayormente es tomar medidas para poder reducir una desigualdad, perdón, y a la exclusión que se puede dar para crear una sociedad, ¿no? Más justa, más equitativa para todos, y lo cual también lleva para lo que es proporcionar o crear empleos o mejorar acceso de atención médica. O sea, todo ello incluye a una importancia, pues, ¿no? Ese sería mi aporte. Nicole, muchas gracias. Realmente les he dado el clavo en el concepto que tenemos que entender por una brecha. Brecha podríamos calificarla como un número, como un indicador, como un porcentaje, pero en realidad, humanizando más el concepto, y lo acaba de decir bien la Ciela, Jaime, Brian y tú, Nicole, es la falta, la barrera, el espacio entre la necesidad de acceder a recursos y a infraestructura pública y lo que tengo. La oferta que es limitada y la necesidad. Tengo una oferta que es así y una necesidad que es así. Esa distancia entre la oferta y la necesidad
podemos identificar como la brecha social. ¿Brechas en qué tenemos? Brechas en educación, brechas en salud, brechas en agricultura. Las brechas suelen identificarse por sectores, ya estudiantes, y es importante que aprendamos a identificar cuáles son las brechas. Y ahora les lanzo otra pregunta. Las brechas se identifican con un enfoque territorial, es decir, tenemos las mismas brechas en cada distrito, provincia y anexo del Perú, o las brechas tienen que ser estudiadas y determinadas de acuerdo al enfoque territorial. Correcto. Y eso va en relación con el tercer principio que ustedes ven acá, que es el enfoque territorial, ¿no? Estas brechas tienen que ser, los problemas que afectan la provisión de servicios tienen que ser contextualizados, tienen que ser analizados en el espacio, el tiempo y la realidad de la comunidad o del grupo de personas a la que está afectando. Correcto, de acuerdo a la coyuntura socioeconómica. Perfecto. Por eso es que cada región, provincia, distrito e incluso centro poblado o anexo tienen brechas y necesidades completamente diferentes una a la otra. El segundo principio es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque siempre cuando estudiemos los sistemas administrativos del Estado, alumnos, tenemos que entrelazarlos, tenemos que vincularlos, tenemos que pensar en uno sin dejar de pensar en el otro. Y la planificación estratégica resulta un factor fundamental en el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión pública se hacen sin planificar, se hacen porque a alguien se le ocurrió que esta era una necesidad prioritaria para, por ejemplo, la comunidad Shipiba en algún sector de Iquitos. No, los proyectos de inversión pública se planifican estratégicamente. Y no olvidemos qué significa planificar. Lo estudiamos el día miércoles, pero se los repaso. Planificar estratégicamente significa determinar las intervenciones visualizando y analizando todos los escenarios posibles, visualizando escenarios, analizando el pasado, analizando todas las oportunidades, determinando cuál es la mejor estrategia de intervención. Y el éxito de un proyecto de inversión pública está en la planificación. Si un proyecto no se planifica, estoy segura que... Y como lo mencionábamos y revisábamos, el cuarto principio, el impacto social. Este proyecto de inversión pública o estos proyectos de inversión pública tienen que generar un cambio positivo en una comunidad. Si yo someto a todo el ciclo de la inversión pública, por ejemplo, a un proyecto de agua y alcantarillado para una comunidad de 200 personas, lo que yo estoy buscando es que el día de mañana, cuando esa comunidad ya tenga acceso a esos servicios, cambie su calidad de vida. Yo les pregunto a ustedes, menciónenme como ejemplo, pensemos en una comunidad rural, en una comunidad muy rural, que nunca ha tenido agua o servicios de saneamiento, que tienen pozos ciegos, que tienen silo, que no tienen un tratamiento de sus residuos, que tienen que proveerse de agua con camiones cisterna, y pensemos en el imaginario que el día de mañana, a través de un proyecto de inversión pública, de repente tengan el acceso a los servicios, tengan un baño con todo su equipamiento. ¿Cómo eso cambiaría la vida de las personas en el día a día? ¿Cómo tendría un impacto positivo? Yo les menciono uno y ustedes menciónenme otro. Pensemos que en esa familia hay 3 niños que van a estudiar. Uno está en primaria, el otro en secundaria y el otro va a algún instituto técnico, ¿no? Y esos niños que antes se demoraban 2 horas en llegar al colegio, ¿por qué? Porque para irse al colegio tenían que ir hacia el grifo, tenían que buscar agua, caminar de repente 1 hora. Y ahora ya no, ahora tienen el agua a disponibilidad porque solamente van a los servicios, abren una llave y tienen agua. O de repente esos niños que cada 3 meses se enfermaban o tenían enfermedades diarreicas. ¿Por qué? Porque la contaminación del silo, la contaminación de tener y convivir con residuos no tratados les generaba infecciones. Entonces, correcto, calidad de vida, ahorras tiempo, ahorras también dinero, porque
No sé si ustedes lo saben, alumnos, pero comprarle agua potable a una cisterna puede ser de 6 a 7 veces más caro que pagar a alguna entidad prestadora de agua potable. O sea, tener redes de agua potable es mucho más barato que comprar el agua de repente a un camión cisterna de la municipalidad, ¿no? O sea, los servicios públicos cambian la calidad de vida de las personas, tiene un impacto. Ahora, es importante que esos proyectos de inversión pública tengan, y dentro del sistema siempre se piense en la previsión de los recursos. ¿Por qué? Porque si un proyecto de inversión pública se aprueba, porque eso pasaba en el anterior sistema, en el SNIP, se aprobaba sin tener un respaldo económico o tener insuficiente respaldo económico, ¿qué pasaba con las obras en el Perú? Cuando costaban 100 millones y solamente se tenía certificación presupuestal para 30 millones. ¿Qué pasa cuando una obra no tiene suficiente presupuesto? ¿Qué pasa, alumnos? Es como cuando tú tienes una casa, vas a construir tu casa te cuesta 100.000 soles, correcto, se paraliza la obra pública. ¿Y qué genera la paralización de una obra pública? Que ese objetivo, que ese impacto social demore o nunca llegue a una colectividad. Y por supuesto la transparencia en el uso de los recursos públicos. Queremos obras sobrecosteadas en el Perú. Está bien que exista un sobrecosto en el Perú. Está bien que una obra que en el expediente técnico costaba 30 millones, con las ampliaciones de plazo termine costando más de 100 millones, se duplique o se triplique. ¿Eso es lo que buscamos nosotros cuando ejecutamos proyectos de inversión pública? No, ¿verdad? Lo que buscamos es de que esta obra de inversión, este proyecto de inversión pública se ejecute cumpliendo sus objetivos y siendo razonables y eficientes con el uso del dinero de todos los peruanos, porque los proyectos públicos se financian con el tesoro público, ¿no? Con dinero de todos los peruanos. Ahora, habíamos mencionado, y lo vuelvo a mencionar, que todo sistema administrativo tiene un órgano rector. Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. Y en el caso de Invierte.p, ¿cómo se llama el órgano rector? Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. No se olviden, porque siempre es una pregunta que viene en los exámenes y siempre se inclinan por el MEF. Recuerden que el MEF como tal no es un órgano rector de ningún sistema administrativo. Hay direcciones especializadas que sí cumplen la función de ser órganos rectores, ¿no? Y esa función es exclusiva de esa dirección o de ese órgano. En el caso de Invierte.p, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el órgano rector. Es el máximo organismo encargado de conducir el proceso de inversión pública en el Perú. Conducirlo de manera técnica, porque no se olviden que si nosotros revisamos las funciones de los organismos técnicos, de los órganos rectores, casi todas son parecidas, son las mismas, cumplen lo mismo en su respectivo sistema. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el órgano rector y el máximo órgano técnico especializado en inversión pública en nuestro país. La Dirección General se encarga de brindar asesoramiento técnico a otras entidades. ¿Por qué? Porque es el órgano especializado. La Dirección General se encarga de emitir la normativa que se va a encargar de regular los procesos de la inversión pública en el Perú. Expide resoluciones, expide directivas, expide manuales, expide normas relacionadas a las competencias de la Dirección General y aprueba las metodologías generales aplicables al ciclo de inversión. Entonces, este órgano, Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cumple un papel fundamental. Es el corazón, es la columna vertebral del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones, también conocido como Invierte.p. Invierte.p es un nombre más coloquial, es el nombre del sistema más comúnmente usado, pero su nombre técnico
lo vuelvo a repetir, ¿cuál es el nombre técnico del sistema? Es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como Invierte.p, no lo olviden. Ahora vamos a lo bueno. Bueno, antes de entrar al ciclo de inversiones, ¿se acuerdan que al principio les dije que hasta el 2017, desde el 2000 al 2017, existió otro sistema de inversiones y se tenía otra lógica en las inversiones públicas en el Perú? Sin embargo, nos dimos cuenta, los gestores públicos se dieron cuenta y las autoridades de que ese sistema tenía muchas deficiencias y muchas falencias. Por lo tanto, se publicó un decreto legislativo que lo reformuló, ¿no? Lo reformuló y nació este. Entonces, por ejemplo, en el SNIP, los proyectos se aprobaban sin priorizar y sin considerar las brechas sociales. Ustedes de repente habrán escuchado de que hace, 2017 al 2024 han sido 7 años, ¿no? Hace unos 15 años atrás existían proyectos de inversión pública, por ejemplo, que estaban, se hacía una estatua, ¿no? Una estatua inmensa en la Plaza de Armas que costaba 10 millones de soles. Yo pregunto, una estatua de un héroe nacional con el respeto que se merecen los héroes nacionales en nuestro país, ¿cambia o tiene un impacto en la vida de las personas? Ejecutando un proyecto de inversión pública, sí, tendremos un apalancamiento en la reducción de las brechas sociales. No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes creen? Y seguramente así habrán visto varias obras públicas escandalosas. ¿Y por qué eran noticia? ¿Por qué eran escándalo? Porque se notaba que la formulación, la ejecución y la determinación de la prioridad realmente no era compatible con lo que busca el Estado. Correcto, no era compatible con las necesidades de la población. Se gastaban millones de soles en obras que no tenían un impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Inversión Pública anterior a SNIP no pensaba en identificar y en cerrar las brechas sociales, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que yo les comenté que es un principio del sistema de inversiones tener recursos, o sea, garantizar que los proyectos de inversión pública tengan recursos para que se puedan ejecutar? En el SNIP, ¿qué pasaba? Que había muchos proyectos que se paralizaban o se quedaban a la mitad de la ejecución porque no contaban con el presupuesto total, solamente con un presupuesto parcial. Eso cambió drásticamente en el Invierte.p porque con la implementación de este sistema se garantiza que todo proyecto de inversión pública cuente con el 100% del presupuesto para poder llevarse a cabo y finalizarse. También había una intervención bastante notoria del MEF en todas las etapas del SNIP. Y lo hacía mucho más lento, lo hacía burocrático, lo centralizaba. En cambio, en el Invierte.p, el MEF solamente interviene en la parte inicial y la parte final del ciclo de inversiones. Ya no es un ente totalitario, ya no busca intervenir en todo y en cada uno de los procesos de inversión pública. Y sobre todo, alumnos, que el SNIP, ¿cuál era uno de sus talones de Aquiles? Que el SNIP no diferenciaba los proyectos de inversión pública. Yo les doy un ejemplo. Vamos a pensar que vamos a crear una institución educativa en el anexo Lúcumo para mejorar las condiciones de servicio o las condiciones de servicio educativo de 150 niños. Y este proyecto va a costar 10 millones de soles. Es un proyecto, digamos, por su financiamiento, un proyecto pequeño. Y tenemos a otro proyecto de estos proyectos de atención integral de cuencas, ¿no? De defensas ribereñas, en un valle, por ejemplo, el Valle de Lambayeque, que tiene 5 ríos, que cuesta 300 millones de soles. En el SNIP, los dos proyectos, uno pequeñito y uno complejo, eran tratados por igual. Los dos tenían que pasar exactamente todas las fases, las etapas del ciclo de inversión. Y yo les pregunto,
un proyecto más complejo no merecería una atención más compleja, más analizada, porque es un monto de inversión mayor, pero un proyecto más pequeño, en la lógica, a menor inversión, debería darse también una mayor agilidad, ¿no? Procesos más simplificados. Y eso es lo que cambió con el Invierte.p. En el Invierte.p ya no, el Estado ya no ve igual a todos los proyectos, sino los empieza a clasificar. Proyecto pequeño, proceso más pequeño. Proyecto más grande, proceso más grande. Y así se empieza a dinamizar la inversión pública. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Sí me entendieron cuando empecé a hablar de las diferencias de ambos sistemas? Sí fui comprensiva y di ejemplos que les permitieron entender cuáles son las principales diferencias entre ambos sistemas de inversión pública. Coméntenme en los comentarios, por favor, para poder avanzar. Sí, ¿verdad? Se entendió. Ya. Hasta ahora hemos dicho qué es el Sistema Nacional, qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuáles son sus principios, quién es el ente rector del sistema, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y cuáles eran las diferencias entre el SNIP y el Invierte.p. Ojo, que en relación a lo que dice Milagros, no quiero decir que todo en el SNIP era malo, ¿correcto? No quiero de repente hacerles pensar que en el SNIP todo era malo. No, habían cosas bien positivas. No, yo me atrevería a decir, Milagros, ahora recibo tu pregunta, que el SNIP no era más autónomo. Era una entidad mucho más dependiente del MEF y mucho más centralista. En cambio, el Invierte.p piensa más en cómo agilizar los procesos, en cómo simplificarlos, en cómo segregarlos, en cómo hacer de la inversión pública un proceso más ágil. Yo les pregunto, ¿un proyecto de inversión pública, una obra en nuestro país, se hace de la noche a la mañana? Demora años. Un proyecto, desde la idea del proyecto hasta su ejecución, pueden pasar más de 6 a 10 años. Les doy el ejemplo de donde yo trabajo actualmente. Yo trabajo en un programa que ejecuta proyectos de inversión pública. Entonces, lo que ustedes ven en la teoría, yo lo veo en la práctica todos los días. Y les doy un ejemplo. El proyecto de inversión pública o el conjunto de proyectos de inversión pública en el que yo trabajo, que actualmente desde el año pasado recién se viene ejecutando la obra física como tal, empezó como, digamos, en el ciclo de inversiones en el año 2015-2016. Cuando estaba ya en su época, digamos, a punto de cambiar del SNIP al Invierte.p. Y aún así han pasado, miren, 6 años, descontando el año pasado, y recién empezado la obra física. Bueno, les conté que la sesión pasada que los proyectos en los que yo trabajo son proyectos ejecutados con operación de endeudamiento externo, ¿verdad? Parcialmente tienen financiamiento de endeudamiento externo. Entonces, por ahí que es un poco más complejo, pero en realidad los proyectos de inversión pública demoran mucho para hacerse realidad. Y eso en parte se contribuía o se daba sentido porque el SNIP hacía muy burocrático y muy largo el proceso. Y las cifras lo hablan porque hay estadísticas que ya a este punto comparan ambos sistemas. Entonces, ahora sí, vamos a lo bueno, al corazón de esta clase. El ciclo de inversiones. Para poder ejecutar un proyecto de inversión pública en nuestro país, de acuerdo al sistema Invierte.p, hay un ciclo de inversiones que tiene 4 fases, 4 etapas que hoy día lo vamos a estudiar con ejemplos. Y les he descargado material para que ustedes vean lo que digo en la teoría, lo vean en la práctica. Y yo creo que de esa forma lo vamos a comprender súper bien el día de hoy. Primero, aprendamos. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo de inversiones? 4. La primera de ellas se programa la programación multianual de inversiones. La segunda, formulación y evaluación. La tercera, ejecución. Y la cuarta, que es la evaluación. Por aquí veo un error, es la evaluación.
Vamos a ver la primera. De repente, sobre la primera podamos encontrar un poquito mayor de complejidad, pero tienen que saber que de las cuatro fases, esta primera fase fue la innovación que trajo el Invierte.p a diferencia del SNIP. En el SNIP existían solamente tres fases: preinversión, inversión y posinversión. En cambio, en el SNIP se agregó esta fase, que fue conceptualizada como la primera. ¿Por qué? Porque en la programación multianual de inversiones, para hacerlo más sencillo, tenemos que sentarnos los organismos públicos a planificar y a programar. Si yo quiero ejecutar proyectos de inversión pública, bienvenido, adelante, pero tienes que cumplir con una programación y con documentos de gestión. Esta programación multianual de inversiones tiene 6 etapas o 6 fases. Primero, ¿por qué se llama multianual? Porque esta programación no es que yo la hago del 2024 al 2025, no. Comprende un periodo de 3 años. Es decir, si ahorita estamos en el 2024, yo programo para el 2024, el 2025 y el 2026. Tengo que programar obligatoriamente pensando no solamente en lo que voy a ejecutar este año, sino en lo que voy a ejecutar 3 años, de aquí en adelante 3 años, ¿correcto? 3 años, no se olviden. La primera fase yo programo no para este año, sino para 3 años. Ahora, yo planifico y programo porque llegó un gobierno, vamos a pensar que el año pasado se cambia de gestión regional, llegó un gobernador y el gobernador dijo, yo tengo mis criterios de priorización, yo tengo nuevas brechas sociales y los proyectos de inversión pública que yo programe tienen que estar adecuados a lo que yo pienso, a mi política, a mi forma de pensar. No, los proyectos de inversión pública son, digamos, están concebidos de tal manera que su intervención sea más técnica que política, con la intención de evitar que cuando haya cambio de autoridades, las autoridades que ingresen no desechen lo que hacen la anterior, porque ustedes ven las noticias, ¿no? Es muy común que las nuevas autoridades se enfrenten a las anteriores y en ese enfrentamiento busquen deshacer todo lo bueno y lo malo que se hizo, pero respecto a lo bueno, no es que llegue un nuevo gestor y va a decir, esta obra está mal hecha y se para, ¿no? O este expediente está mal hecho y se vuelve a hacer. No, todo tiene una justificación y una explicación. Entonces, vamos a pensar que yo soy gobernadora de Lambayeque. Y Lambayeque, perdón, ¿por qué lo menciono? Porque yo soy de ahí y siempre busco hablar un poco de la realidad de la ciudad donde vivo y seguramente ustedes de la suya. Yo soy gobernadora de Lambayeque y yo estoy empezando el año, empezó enero, y yo digo, tengo que elaborar mi programación multianual de inversiones. Entonces, lo primero que hago es que yo voy a designar a los funcionarios que van a integrar esta oficina. Se llama Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esta oficina va a ser la encargada de conducir esta primera fase o esta primera etapa. Yo como gobernador firmo una resolución, la publico diciendo que Alex Acevedo, Brian Miguel y Diana Evelyn son miembros de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Los designo. Una vez que están designados, los llamo a mi despacho, llamo a mi gerente general y le digo, necesito que me realicen la programación multianual de inversiones del gobierno regional de Lambayeque. ¿Cómo empiezo? Primero, tengo que elaborar y aprobar indicadores de brechas. Indicadores de brechas. ¿Cómo hago eso? ¿Eso existe? ¿O yo lo puedo cambiar? ¿Yo lo puedo mejorar? ¿Yo puedo pensar como gobernadora, yo quiero que tales brechas sean así? No. Todo tiene un procedimiento técnico. Y les voy a dar un ejemplo. He descargado los indicadores de brechas del gobierno regional de Lambayeque de este año que se publicó para que ustedes vean cuáles son
y cómo son los indicadores de brechas. Me confirma si ven la pantalla. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven, verdad? Ya. Este es el diagnóstico de brechas de infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque, que ha sido publicado, miren, ahorita, en agosto de este año. Entonces, cuando yo voy a programar multianualmente, lo primero que hago, ¿qué es? Lo primero que hago es identificar y definir las brechas con los funcionarios de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que yo los he designado como máxima autoridad del GORE, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos para que ustedes vean qué es una brecha. Ya. Vamos a ver, aquí estamos en la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, ¿ya? Estamos en la Gerencia Ejecutiva de Energía porque todas las brechas se redactan y se estudian por sector. Los sectores, ¿cuáles son? Salud, educación, vivienda, agricultura. Siempre vamos a identificar brechas por sectores. Por ejemplo, en el gobierno, en la región de Lambayeque, en el área de energía y minas, ¿cuál es una brecha? Las brechas siempre se expresan en porcentajes. Porcentajes de vivienda en el ámbito urbano sin acceso a la energía eléctrica. Esa es una brecha, porque yo pregunto, ¿todas las viviendas de Lambayeque tienen acceso a energía eléctrica? Definitivamente no, ¿verdad? Y como hay familias que no tienen acceso, hay una brecha. Y esa brecha ya la identifiqué y la coloqué dentro del sector correspondiente. Otra brecha. Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuenten con servicio eléctrico. Otra brecha. ¿Por qué? Porque hay viviendas que están en el área urbana y otras viviendas que están en el área rural. Vamos a buscar en otro sector. Transportes. ¿Qué brechas tiene el gobierno regional de Lambayeque en transportes? Porcentaje de la red vial departamental en condiciones inadecuadas. Perfecto, esa es una brecha. ¿Yo tengo todas las carreteras de Lambayeque en óptimo estado? Seguramente que no. Y esa deficiencia yo la he convertido en una brecha. ¿Sé cuántos son exactamente? No. Entonces eso lo tengo que cuantificar, lo tengo que contabilizar y por eso coloco porcentaje. Otra brecha. Porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de telefonía móvil. ¿Esa es una brecha? Esa es una brecha, porque existen personas y familias que a la fecha de hoy no tienen acceso a un celular o a internet, y sin internet las oportunidades de una educación adecuada y eficientes van disminuyendo, ¿correcto? Entonces, ¿se entendió qué es un indicador de brecha? ¿Quién me confirma en los comentarios? Sí, ¿verdad? Se entendió qué es un indicador de brecha y aquí lo he puesto como ejemplo, no porque a mí se me ocurrió, esto es un ejemplo en la vida real, ¿no? Estas son brechas de la vida real actuales del gobierno regional de Lambayeque. Ahora, una vez que yo tengo todas esas brechas, las brechas se identifican por sectores. Ustedes ven acá, hay un cuadro por transportes, hay un cuadro por educación. Miren, una brecha en educación. Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para las prácticas de actividades deportivas de competencia. ¿Cuántos de sus patios de deporte de su colegio estaban en pésimo estado? En colegios públicos. Infinidad, ¿verdad? Eso es una brecha. Otra brecha. Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primario respecto a la demanda potencial. Esa es una brecha. Existen niños que no tienen la oportunidad de acceder a una educación básica en sus diversas etapas. Y eso es un problema, esa es una brecha social. Entonces, una vez que yo ya tengo todas mis brechas, segundo paso, ¿qué me toca hacer? Me toca publicar el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Ese que ustedes están viendo acá. Es un documento de gestión que es de obligatoria publicación
en la página institucional de la entidad. Si ustedes buscan, googlean Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de Chiclayo o Municipalidad Provincial de Caraz, ustedes tienen que ver y tienen que descargar este diagnóstico que tiene que estar actualizado porque es una obligación de las entidades públicas para programar sus inversiones públicas, sus proyectos de inversión, ¿ya? Ahora, una vez que ya el gobierno regional publicó este diagnóstico de brechas, ¿qué corresponde hacer? Vamos a ver. ¿Qué más corresponde hacer una vez que identifiqué las brechas y publiqué mi diagnóstico? Corresponde, estimados alumnos, tercer paso, elaborar y publicar los criterios de priorización. Ay, pero ¿por qué criterios de priorización, profesora? ¿Por qué no lo hacen más complejo el procedimiento para programar mis inversiones? Primero, porque es una obligación y hay una directiva que lo regula. Y segundo, por una pregunta importante. ¿Ustedes en el diagnóstico han visto una infinidad de brechas o han visto pocas brechas? Yo ni siquiera he podido contar todas las brechas que he visto porque me han parecido tremendamente largas. Tenemos un promedio de 70 brechas que ha identificado el gobierno regional de Lambayeque. La pregunta es, ¿podremos hacer un proyecto de inversión pública para atender cada brecha? ¿Habrá dinero para atender todas esas brechas? No. Entonces, si yo tengo 100 problemas y tengo presupuesto para atender solamente 5, ¿qué tengo que hacer? Priorizarlas, ver cuáles son más importantes que otras, porque no se olviden que el recurso público siempre es limitado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que priorizar, y yo priorizo porque de repente tengo un amigo, tengo un amigo en una comunidad que me ha pedido que priorice su proyecto porque nos conocemos desde hace muchos años, ¿por eso yo voy a priorizar? No, hay criterios para priorizar y yo les he traído cuáles son los criterios para priorizar. Vamos a ver cuáles son los criterios para priorizar. Aquí lo tengo y lo voy a aquí estamos. Ya. ¿Ven la pantalla? A ver si se publica, si se compartió el correcto. Correcto, se deben priorizar algunas. ¿Me confirma si se ve la pantalla o no? No, a ver, déjame ver qué está pasando acá. Ya, ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Ya se ve, ¿verdad? ¿Cómo se llama este documento? Criterio de priorización de las inversiones. Eso también tiene que estar publicado en la página. ¿Es una obligación? Sí. Entonces, una vez que identifiqué mis brechas, que ya publiqué mi diagnóstico, me corresponde elaborar y publicar estos criterios de priorización. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a ver. También por sectores. Por ejemplo, en educación. Un criterio, no sé si se llega a ver bien, voy a ponerle zoom para que ustedes vean. Dentro de la lista de brechas que hemos identificado, por ejemplo, un criterio de priorización, o sea, de toda la lista vamos a priorizar los proyectos de inversión pública que estén destinados al porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial. Yo les pregunto, ¿será más importante ejecutar una obra de inversión pública destinada a promover que los niños estudien o será más importante promover un proyecto de inversión pública que repare los patios deportivos de los colegios? ¿Cuál será más prioritario? ¿Que los niños estudien o que tengan una mejor cancha deportiva? En el chat. Sí, definitivamente que los niños estudien. Esa es una
esa es una prioridad frente a otras necesidades. Entonces, se publica un documento que ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, que hay criterios de priorización para todos los sectores, ¿ya? Y una vez que tenemos los criterios de priorización, le corresponde a la entidad priorizar y definir cuál va a ser su cartera de inversiones. ¿Qué significa cartera de inversiones? La lista de los proyectos, a ver, un ratito que hay un alumno por ahí que tiene prendido su chat, a ver si me ayuda la coordinadora, porque me gana el tiempo. Entonces, una vez que yo tengo mis criterios de priorización, me corresponde definir mi cartera de inversiones. ¿Qué es una cartera de inversión? Es la lista de proyectos que yo, como gobierno regional de Lambayeque, para seguir con el ejemplo, voy a colocar en mi programación multianual. Y la oficina de programación multianual tiene que registrar esa cartera de inversiones en el banco de inversiones. Ya les voy a enseñar ahorita qué es el banco de inversiones. Una vez que el gobierno regional de Lambayeque, de Piura, de La Libertad, a nivel de todo el país, las municipalidades provinciales, distritales y los ministerios, porque todos hacen el mismo trabajo, se consolida todas esas carteras de inversiones en una programación multianual del Estado, ¿no? Que es un documento que también ustedes van a poder realizar. Y una vez que esa cartera de inversiones está registrada, está subida al sistema, hemos finalizado con la fase número 1. Ahora, una pregunta. Si yo como gobierno regional en el transcurso de los 3 años que he hecho mi programación, quiero agregar, quiero quitar, quiero añadir un proyecto priorizado, ¿lo puedo hacer o no? Lo puedo hacer, correcto, lo puedo hacer, pero siguiendo un procedimiento, hay unos anexos, hay una directiva que te dice cómo hacer para incluir un proyecto dentro de tu cartera de inversiones en esta primera fase de la programación multianual. Hasta ahora, ¿está todo claro? ¿Se entendió qué es la primera etapa de programar multianualmente las inversiones? Sí, ¿verdad? He tratado de ser lo más clara posible. Pregunta, unas preguntitas que pueden venir en el examen. ¿Qué órgano está a cargo de llevar a cabo esta fase? ¿Cómo se llama el órgano que tienen todas las entidades y los sectores que llevan a cabo esta fase, esta primera fase? Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Es la que lleva a cabo esta primera fase. ¿Quién designa a los funcionarios que integran la Oficina de Programación Multianual de Inversiones? El gobernador regional, el alcalde provincial, el ministro. Pero en inversión eso se llama órgano resolutivo. El órgano resolutivo es el órgano que tiene el mayor poder de decisión dentro de una organización, de un sector, de un gobierno regional, de un gobierno local, que se personifica en el gobernador, en el ministro, en el alcalde, ¿no? Ese órgano resolutivo designa a la Oficina de Programación Multianual. Ahora, una vez que hemos programado nuestras inversiones, esto lo vamos a dejar para después, tenemos que pasar a la siguiente etapa, ¿ya? La siguiente etapa, ¿cómo se llama? Etapa 2, formulación y evaluación. Una vez que tenemos nuestra cartera de inversiones, tenemos que formular y evaluar. ¿Cómo lo hacemos? A través de 2 instrumentos, fichas técnicas o estudios de preinversión. Ay, pero ¿qué es? Ya hasta ahí yo entendía todo y ya me confundí. No, miren. Una vez que tenemos una lista de cartera de inversiones, se tiene que hacer un estudio para determinar si el proyecto es viable o no es viable. Técnicamente y económicamente se tiene que hacer un estudio. ¿Y de qué depende de que se haga una ficha técnica o sea un estudio de preinversión? ¿De qué depende? Depende del monto de ese proyecto.
Si es un proyecto que cuesta hasta 750 unidades impositivas tributarias, o sea, más o menos 3.3 millones de soles, se aplica una ficha técnica simplificada, ¿ya? Pero si son proyectos de mayor envergadura económicamente hablando, pueden aplicarse fichas técnicas estándar o ya estudios de preinversión. Para no hacernos muy complejo, lo que tenemos que entender de esta fase es que los proyectos de inversión pública que quieran ejecutarse tienen que ser estudiados previamente y tienen que ser aprobados. Ahora, ¿qué órgano se encarga de llevar a cabo y de conducir la segunda etapa? Lo que muchos conocen como la unidad formuladora. Esa unidad formuladora que tienen todos los sectores, todos los gobiernos regionales, todas las municipalidades provinciales y locales conducen esta etapa y elaboran la ficha o elaboran el estudio de preinversión. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al valor de un proyecto de inversión. Al final, ¿cómo vamos a cerrar esta etapa? Vamos a cerrar esta etapa con la declaración de viabilidad del proyecto. Es decir, la unidad formuladora tiene que sacar un informe en donde se anexe la ficha técnica o el estudio de preinversión que diga el proyecto tal es viable. Ningún proyecto de inversión pública se puede ejecutar sin la declaración de viabilidad de la unidad formuladora bajo responsabilidad penal y administrativa. Ningún proyecto de inversión pública se puede saltar esta etapa. No es que este proyecto es mi proyecto bandera del gobierno regional y por eso yo como gobernadora lo voy a ejecutar sin un estudio de preinversión o una ficha técnica. No, porque eso me va a abrir, o bueno, a quien lo autorice le va a abrir un proceso administrativo y un proceso penal. Es obligatorio. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una ficha técnica simplificada. ¿Se acuerdan que yo al principio les comenté que era importante conocer que el proyecto, el sistema actual de Invierte.p diferenciaba a los proyectos por su envergadura, o sea, que no tenía el mismo procedimiento para proyectos pequeños como para proyectos grandes? Este es un ejemplo de una ficha técnica simplificada de una entidad en particular. Cada entidad tiene la potestad de ir elaborando sus fichas técnicas simplificadas. Cuando yo tengo un proyecto de hasta 3.3 millones de soles, yo puedo declararlo viable con el completo llenado de esta ficha técnica simplificada. ¿Qué información contiene esta ficha técnica simplificada? Contiene información, si ven la pantalla, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Esta ficha técnica simplificada tiene diferente información. ¿Cómo se llama la unidad formuladora? ¿Dónde está ubicado ese proyecto? ¿Cuál es el problema que pretende atacar este proyecto? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? ¿A cuánta población estamos beneficiando con la futura ejecución de esta inversión? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para ejecutar la obra? ¿Cuál es el objetivo del proyecto de inversión? Si no hacemos este proyecto, ¿qué otras alternativas podemos hacer? ¿Cuántos años va a durar el proyecto? Se ha hecho un análisis de la demanda. Como ustedes ven, las fichas técnicas simplificadas, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar por cada actividad? ¿Cuál va a ser su cronograma? Entonces, para declarar la viabilidad, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que para declarar la viabilidad de un proyecto de inversiones no basta de que esté dentro de la programación multianual.
El solo hecho de haberlo programado no garantiza su ejecución. Garantiza su ejecución, ¿qué alumnos? Su declaración de viabilidad. Y la única forma de declararlo viable es que la unidad formuladora apruebe la ficha técnica simplificada o el estudio de preinversión que se hace el uno o el otro dependiendo de cuánto cuesta ese proyecto. Si son proyectos más pequeños, se aplican fichas técnicas simplificadas, pero si son proyectos complejos, proyectos de gran envergadura, se usan estudios de preinversión. Los estudios de preinversión sí son estudios más complejos, son estudios más difíciles de hacer, que requieren una mayor justificación, porque los estudios también cuestan. Normalmente las entidades contratan a consultores para que ejecuten esos proyectos, entonces, pero esa justificación lo amerita porque estamos hablando de grandes proyectos de inversión pública. Hasta aquí, ¿entendimos la segunda fase? A ver, tengo una pregunta. La unidad formuladora es la entidad. Ya, te voy a explicar, Jessica. Vamos a pensar en el gobierno regional de Lambayeque, ¿ya? El gobierno regional de Lambayeque es una entidad o es una institución pública, ¿cierto? La máxima autoridad dentro del gobierno regional es el gobernador regional de Lambayeque y su consejo, ¿no? Tienen consejeros, más el gobernador es la máxima autoridad. Pero en el organigrama de la institución, y te lo voy a simplificar ahorita para que se pueda entender. Toda entidad tiene un organigrama. Ese organigrama te dice cuáles son las entidades o las dependencias que tiene la entidad. Entonces te voy a mostrar cuál es el organigrama del gobierno regional de Lambayeque y vas a ver dónde está la unidad formuladora. Ya, mira, organigrama gobierno regional de Lambayeque. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Vamos a responder para que ustedes también, todos podamos conocer el día de hoy. Ya. Organigrama. Organización, por aquí está. Sino que son varias entidades. Hay gerencias, subgerencias, ¿no? A ver, ¿dónde está el organigrama? Organigrama. Y en una de esas gerencias vamos a poder encontrar tanto a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, como a la unidad formuladora, como a la unidad ejecutora. Son órganos que pertenecen a la institución y que tienen a sus propios funcionarios, ¿no? Que son designados por el gobernador, sí son designados por el gobernador, pero miren, ven ustedes aquí, debajo de la Gerencia General Regional, ven que dice Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones, ¿lo leen? Este es el organigrama del GOR en Lambayeque, ¿ah? Sí, y esta oficina está encargada de la primera fase de la inversión pública, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, es un órgano, es una oficina, perdón, dentro del gobierno regional que depende del gerente general, pero que tiene su propio equipo técnico, sus propios funcionarios. Así como existe una oficina regional de programación multinacional de inversiones, también existe una unidad formuladora con su equipo técnico. ¿Se entendió? Jessica, ¿me confirmas para seguir? Ya. Ahora, una vez que el proyecto, la oficina de programación multianual de inversiones, ya lo mostré, no sé exactamente en el caso del GORE porque todas las entidades suelen tener un organigrama parecido, pero con sus diferencias. Entonces, la unidad formuladora existe por cada sector, ¿no? O sea, la unidad formuladora de agricultura, de educación, porque son proyectos de inversión distintos. Entonces, hay una unidad formuladora. La Oficina de Programación Multinacional de Inversiones sí, porque es una oficina a nivel de toda la entidad. Hay una sola oficina para todo el gobierno regional de Lambayeque. Ahora, ¿se entendió esta segunda etapa de formulación y evaluación?
Sí, ¿verdad? Ya, vamos a la tercera. Una vez que el proyecto de inversión ha sido declarado viable, ya ha sido declarado viable. ¿Por quién ha sido declarado viable? Por la unidad fórmula DORA. Ya viene la fase de la ejecución. En la fase de la ejecución tengo dos etapas. Primero, elaborar el expediente técnico. ¿Qué es el expediente técnico? A ver, ideas. ¿Alguien en el chat o que quiera abrir su micrófono? ¿Alguna vez han escuchado hablar de un expediente técnico? Un expediente técnico es el conjunto de documentos que van a permitir la ejecución de una obra. ¿Una obra se puede ejecutar sin un expediente técnico? ¿Se puede licitar sin un expediente técnico? No. Entonces, un expediente técnico es necesario porque ahí se va a decir cuánto va a costar la obra, cuánto va a durar, cuál va a ser la población beneficiaria, cuál va a ser el proceso constructivo, qué materiales se va a utilizar. Entonces, todo lo que se va a hacer en la obra ya se hace en el expediente técnico, ¿correcto? Ahora, no todos los proyectos de inversión pública son obras, ¿no? Existen también proyectos de inversión pública de bienes o servicios y dependiendo del tipo de proyecto va a ser un expediente técnico, términos de referencia o especificaciones técnicas. Este expediente técnico, dependiendo de la complejidad de la obra, suele demorar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del expediente técnico de las obras en las que yo trabajo, de los proyectos públicos en los que yo trabajo, su elaboración más o menos tomó 2 años y se contrataron a empresas consultoras internacionales porque los proyectos en los que yo trabajo son proyectos complejos y cuya inversión de cada obra supera los 100 millones de soles. Ahora, una vez que el expediente técnico está aprobado, se aprueba, recién se puede licitar una obra, ¿no? Licitar una obra significa convocar un concurso público para determinar qué empresa o consorcio de empresas lo van a ejecutar. Y luego viene la parte de la ejecución, ¿no? La parte en la que yo me encuentro, que es ya ejecutar la obra física en sí, construir el colegio, construir la posta de salud, construir las carreteras, construir una comisaría, eso ya es ejecutar el proyecto. Y una vez que yo lo ejecuto, ya estamos en una vez que se termina de ejecutar, terminamos la fase de ejecución. ¿Cuál es el órgano que lleva y conduce toda esta fase, elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto? La unidad ejecutora de inversiones. Para la tercera fase, la unidad ejecutora de inversiones. Ese también es una unidad que está dentro del organigrama de cada institución. ¿Y con qué terminamos? ¿Con qué termina el ciclo de un proyecto de inversión pública? Con, para mí, una de las etapas más importantes, que es el funcionamiento más conocido como la operación y el mantenimiento. ¿Qué pasaría, alumnos, si yo ejecuto una carretera, destino 50 millones de soles a ejecutar la carretera y no destino un presupuesto para darle mantenimiento o operación? Si yo regreso en 10 años, ¿cómo va a estar esa carretera? En pésimas condiciones. Y si yo ejecuto una obra de tal presupuesto para que no se mantenga en el tiempo, porque yo preveí que esa obra iba a durar 50 años, pero solo duró 10, porque no tuvo el dinero para darle una correcta operación y mantenimiento, estaría ejecutando mal la inversión pública. Entonces, es importante que toda obra pública tenga el componente de funcionamiento. No basta con ejecutar la obra pública. Es importante operarla y mantenerla. Yo les cuento un caso. Yo trabajo en un proyecto de inversión pública, si es cierto, y nosotros estamos utilizando una
un área, la parte de un área de una carretera para transportar volquetes, para transportar maquinaria pesada, y es una vía asfaltada. Se construyó una vía asfaltada para poder unir a 3 centros poblados, y fue una obra que costó aproximadamente unos 15 millones de soles, que lo ejecutó el gobierno regional de Lima y lo terminó en el 2022. Entonces, esa obra pública se construyó, pero nunca se inauguró. Primer hecho sospechoso. Segundo hecho sospechoso, pasaron 3 años y la municipalidad ni el gobierno regional le hacían mantenimiento. Por ejemplo, vamos a pensar que hubo un accidente, que le pasó una fisura, había que desbrozar la maleza, en fin, una serie de actividades que nunca se hicieron. Averiguando, nos hemos dado con la sorpresa, imagínense este caso, de que esta obra pública se ejecutó, pero nunca se liquidó. Y como nunca se liquidó, nunca se recepcionó. Y como nunca se recepcionó, nunca se transfirió. Y como nunca se transfirió, nunca se determinó la entidad responsable para la operación y el mantenimiento. Y si no era por nosotros, que buscábamos un permiso para poder repararlo, porque para poder reparar una obra que lo ejecutó otra entidad, yo tengo que pedir autorización. Porque ¿qué pasa si yo toco una obra que no, como este caso, que no está transferida? Mañana más tarde me pueden decir a mí que yo fui el causante de esas fisuras, responsabilizarme a mí, ¿correcto? Entonces yo tengo que pedir una autorización. Y en ese camino nos dimos cuenta que esa obra no estaba ni liquidada, ni transferida, ni se le había hecho mantenimiento. Entonces, ahí de esa forma se está poniendo en riesgo la inversión pública, porque se invirtió un dinero ejecutando la obra, pero como no se concluyó con el ciclo de inversión, entonces no se garantiza que esa obra dure lo que debería durar. ¿Se entiende cuál es la importancia de la operación y el mantenimiento? Sí, ¿verdad? En el SNIP habían algunas falencias con la operación y el mantenimiento. Y en el Invierte.p se comprende que es indispensable garantizar los recursos económicos para operar y para mantener la obra. Antes del examen quiero hacer una diferencia para que ustedes puedan entender un concepto que lo he dejado para el último. ¿Qué es esto? La pregunta del millón es, ¿todas las inversiones pueden ser calificadas como proyecto de inversión pública? Y la respuesta es no. No todas las inversiones pueden ser calificadas como proyecto de inversión pública. Un ejemplo, ¿será igual construir una comisaría que construir o ampliar el comedor de una comisaría? ¿Sí o no? No, no es lo mismo. ¿Será lo mismo crear un centro de salud, construir un centro de salud, que ampliar el órgano de ginecología de un centro de salud? No. Pero para ambas intervenciones, ¿yo necesito recursos públicos? Sí. Pero no es lo mismo crear desde cero una infraestructura que ampliarla, mejorarla, optimizar algo que ya existe o existió. Entonces, ¿qué pasa si yo en mi provincia yo tengo una comisaría de 3 pisos que ya tiene muchos años en funcionamiento y me doy cuenta que está quedando pequeña para el número de personal? Yo como gobernadora anoto y digo, aquí necesito hacer una inversión pública, pero no como proyecto, sino como una IOR. Una IOR es una intervención que no es un proyecto de inversión pública. ¿Por qué? Porque es una intervención puntual. Porque yo, como su mismo nombre lo dice, voy a optimizar, de repente voy a comprar un terreno, de repente voy a ampliar el segundo piso de una comisaría, de repente voy a reponerle un patio que está destruido,
de repente voy a renovar, no sé, los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad Pública. Entonces, si yo voy a hacer una intervención puntual que no está destinada a formar un capital humano, que no va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas directa, y que es una intervención pequeña y puntual, lo ejecuto con recursos públicos, sí, pero no a través de un proyecto de inversión pública, sino a través de una IOR. Una IOR puede ser de 4 tipos. Puede ser una intervención destinada a optimizar, a ampliar, a reponer o rehabilitar un servicio o una infraestructura pública. ¿Se entendió cuál es la diferencia de un proyecto a de un IOR? Sí, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta yo a ustedes. Profesora, y si bien es cierto, ya entendí que un proyecto no es igual a una IOR, ¿la IOR está obligada a pasar todo el ciclo de inversiones, al igual que un proyecto de inversión pública? ¿Sí o no? Pensemos, ¿ah? Para ejecutar una IOR, ¿yo tengo que programarlo? Sí. Tengo que hacer una ficha técnica simplificada, porque como me va a costar menos de 3 millones, como me cuesta menos, quiere decir que yo no la programo, no hago una ficha técnica y de frente la ejecuto. No. Un proyecto de inversión pública y una IOR tienen que pasar por el ciclo de inversiones, pero de diferentes maneras. De diferentes maneras porque, como tú lo has dicho, Jessica, los dos son una inversión pública. Solamente que el proyecto está destinado a crear un capital físico y la IOR está destinado a reparar, ampliar, a rehabilitar una infraestructura ya existente, ¿no? Y como la inversión es pequeña y puntual, de todas maneras necesita programarse, necesita justificarse, necesita ejecutarse y necesita programarse presupuesto para operar y para mantenerse. Antes de ir a mi parte favorita de la sesión, les pregunto, ¿todos los proyectos de inversión pública se ejecutan al 100% con inversión del Estado o también puede intervenir el privado? ¿Existe forma en que una empresa privada financie un proyecto público, un proyecto de inversión pública? ¿Sí o no? ¿Seguro, Jaime? Sí, claro que sí. A diferencia del SNIP, el invierte.p piensa en otras formas de invertir o de generar inversión pública. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el Estado es lento, que el Estado se demora muchos años en ejecutar un proyecto de inversión pública y que la empresa es mucho más ágil en sus procedimientos. Entonces crea otras formas, otras modalidades de ejecución de la inversión pública. Termino la sesión hablándoles solamente de 2. Las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. ¿Han escuchado alguna vez hablar? Les voy a dar ejemplos rapidísimos para irnos. ¿Qué son las asociaciones público-privadas? Es una modalidad de inversión pública a través de la cual la empresa privada puede ejecutar o puede brindar servicios, puede brindar maquinaria para ejecutar una obra pública firmando un contrato, pero no lo hace gratis, no. Lo hace prestando el capital, o sea, poniendo de su dinero para ejecutarlo, pero con el compromiso de que el Estado peruano se lo va a reconocer después, se lo va a pagar después. ¿Y cómo se lo paga? A través del funcionamiento de la propia estructura o a través de compromisos de pago. Un ejemplo de asociaciones público-privadas, la línea 2 del Metro de Lima. ¿Han escuchado la línea 2 del Metro de Lima? Esa inversión pública se hace o se está haciendo a través de una asociación público-privada.
¿Cómo gana el privado? El privado pone su dinero, pone capital humano, pone maquinaria, pone inversión, y cuando ya se ejecuta la inversión pública, entonces el privado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ganar de la recaudación de las entradas o de los boletos para usar esa estructura pública. Quizás si lo hubiera hecho el Estado, ahorita no tendríamos ni la línea 1 terminada, porque el Estado, por sus procedimientos, es más lento y es más burocrático. Segundo ejemplo, o segunda modalidad, las obras por impuestos. Es diferente a las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque las obras por impuestos las hace el privado con su dinero, pero a cuenta de los impuestos que tiene que pagar por ejecutar su actividad empresarial. En el caso de las obras por impuestos, hay muchos casos de éxito en nuestro país que las ejecuta principalmente las grandes mineras. Acá tengo un ejemplo de algunas obras públicas que se han ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos y que a veces ni las reconocemos como tal, pero realmente sí se ve, ¿verdad? Ya, acá tenemos un ranking de las empresas que más han ejecutado obras por impuestos. Antamina, el Banco de Crédito del Perú, Telefónica, Interbank, Bacus, Ferreiros, Pacasmayo, Las Bambas, Banco Falabella, BBVA, EasyPay, Volcan, la minera Volcan. Entonces, esas empresas ejecutan con su dinero, con su personal, contratando maquinaria y financian una obra de 30 millones. Los 30 millones se descuentan del pago que ellos están obligados a ejecutar o que ellos están obligados a pagar por impuestos, ¿no? Entonces se les da la facilidad de que una obra que el Estado le puede demorar a hacer 6 años, ellos lo hagan en 1 año y medio, porque siempre los procesos en la empresa privada suelen ser más ágiles. Ahora sí, estamos listos, creo yo. Espero que les haya servido, que hayan entendido. De verdad me he esforzado para hacer lo más didáctica posible, para darles el conocimiento de una manera mucho más entendible, y espero que hayan logrado ese objetivo, y con eso yo estaría más que contenta el día de hoy. A ver, vamos a ver. Empezamos con el Kahoot de hoy para cerrar el lunes, un lunes muy productivo. Está cargando. Ahorita vamos, modo clásico. Empezamos. A ver, los espero en el Kahoot, alumnos, para repasar lo de hoy. Siempre 35. Los estoy esperando. No demoren. Diez preguntitas, no demoramos mucho. Empezamos, creo, porque estamos que la hora nos gana. Tienen mi pantalla, ¿verdad? Tenemos a 7 conectados. ¿Empezamos? A ver si llegamos a los 10 alumnos. Anímense, que esta es la forma más interactiva para poder repasar lo que hemos aprendido hoy. No hay otra forma más que repasar lo aprendido. Empezamos. A ver, vamos a ver. Con todo. Evaluación número 4.
Primera pregunta, ¿no es un principio del sistema invierte.p? A ver si hemos entendido la clase de hoy. No es un principio. Escojan el que está equivocado. No es un principio del sistema de programación multianual. ¿Cuál de los cuatro? No es un principio de invierte.p. Correcto, el enfoque cualitativo. ¿Se acuerdan que el enfoque cualitativo es un principio de qué sistema? A ver, ¿quién se acuerda que estuvo la vez pasada? El enfoque cualitativo es un principio de qué sistema? Del sistema de presupuesto público. El invierte.p apunta al cierre de brechas, a la transparencia y se vincula con el planeamiento estratégico. Vamos bien, sigamos. ¿Quién va liderando? Gaby. Siguiente. ¿Cuál es el órgano rector de invierte.p? No me pueden fallar en esta. Órgano rector. Órgano rector. No es el MEF. No es el MEF. El MEF no es. ¿Cuál es el órgano rector de invierte.p? Correcto. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Recuerden que el CEPLAN es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. No se me confunda. Seguimos. ¿Cuál no es una fase o etapa del ciclo de inversión pública en el Perú? ¿Cuál no es una fase o una etapa? Está facilito la respuesta. Salta a la vista. ¿Cuál no es una etapa del ciclo de inversión pública? Bien, alumnos, correcto. La reevaluación por parte del MEF no es una etapa o una fase. Eso era incorrecto. Miguel, vas liderando, le siguen Jessica y Gaby. Sigamos. La fase de programación multianual de inversiones está a cargo de la unidad formuladora. No se olviden, la fase de programación multianual es la primera fase del ciclo de inversiones. La pregunta es, ¿está a cargo de la unidad formuladora? Yo lo he dicho varias veces, ¿ah? No me decepciones. Falso. ¿Por qué me pusieron verdadero, alumnos? Lo que pasa es que tienen que analizar bien la respuesta y no marcar impulsivamente. Recuerden que la fase de programación multianual de inversiones está a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿De qué etapa está encargada la unidad formuladora? De la formulación y la evaluación. Por su nombre nada más lo sacan. Sigamos. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es designada por el órgano resolutivo. ¿Se acuerdan que les dije que el órgano resolutivo es el ministro, el gobernador, el alcalde provincial o distrital? Los designa él. Correcto, correcto. Es verdadero, correcto. Lo vuelvo a repetir, alumnos. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones tiene una serie de profesionales a cargo. Esos profesionales es designado por el titular de la institución pública, por el órgano resolutivo. No se olviden. No los designa ni el MES, no los designa ni el Consejo Regional, los designa el titular de la entidad. El sector, gobierno regional o gobierno local, no está obligado a publicar en su portal el diagnóstico de situación de brechas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la programación multianual decíamos que se tiene que elaborar un diagnóstico? Yo se los mostré y les dije que la entidad que les dije, correcto, falso, está obligado a publicar no solamente su diagnóstico, sino también los criterios de priorización.
A ver, séptima, corresponde aplicar fichas técnicas cuando un proyecto de inversión es mayor a 750 OITs o menor. ¿Se acuerdan que decíamos que las fichas técnicas simplificadas son para proyectos de costo menor a 700, o sea, de 3.3 millones? Falso. No sé por qué nadie me puso verdadero, pero es falso, ¿no? Las fichas técnicas se corresponden cuando un proyecto de inversión es menor a 750 UITs. Las fichas técnicas o estudios de preinversión tienen una vigencia de 5 años a partir de su declaración de viabilidad. Bueno, voy a poner esta pregunta porque no se los dije, fue una misión mía, pero las fichas técnicas o estudios de preinversión tienen una vigencia de 3 años. De 3 años, por lo que esta pregunta es falsa. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que la programación multianual de inversiones, ¿cuánta vigencia tiene? 3 años también. Es multianual. Penúltima. El expediente técnico o el documento que a sus veces es elaborado por la unidad ejecutora de inversiones. ¿Se acuerdan que en la fase de ejecución se elabora el expediente técnico y después se ejecuta la obra? ¿Qué unidad está a cargo de conducir este proceso? Yo lo dije, ejecución, expediente técnico. Correcto. El expediente técnico es elaborado por la unidad ejecutora de inversiones. Vamos al final. Las asociaciones público-privadas le otorgan toda la responsabilidad al sector privado y no le da ninguna contraprestación. La empresa privada no genera ningún beneficio de ejecutar asociaciones público-privadas, ¿es cierto? O la asociación pública-privada tiene una rentabilidad. Es falso, es falso. Las asociaciones público-privadas ejecutan la obra, parte o totalmente de la obra, pero siempre con la condición de que posteriormente se devuelva el dinero o los insumos invertidos. Bueno, con eso, me olvidé de decir cuál es el ranking, perdón. Resultados. Felicitamos a Gaby, Miguel, Jessica, muchas felicidades y mención honrosa a la Ciela Alex por su participación el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. La verdad, para mí ha sido excepcional compartir con ustedes. Ya dando la solución definitiva. Sí, Milagros. Milagros, ¿tienes una duda?